Bueno, en este video se va a hacer una reseña comentada del artículo que aparece ahí en pantalla, que traducido al español sería como estrategias discursivas de manipulación en el discurso político del COVID-19, el caso de Donald Trump y Jair Bolsonaro. Como sabíamos, fueron los presidentes que manejaron el momento más crítico de la pandemia en sus países respectivamente. Este artículo fue publicado por los indonesios Peggy Kakisina, Tantri Idiartri, Muhammad Solakadin Al-Fagri. Eh, entonces se basaron o tuvieron como corpus las dos alocuciones, en el caso de Donald Trump, la que hizo el 11 de marzo de 2020, y en el caso del presidente de Brasil, Jair Bolsonaro, realizada el 24 de marzo de 2020. Eh, Básicamente, el objetivo de este artículo es mostrar las diferentes estrategias discursivas que utilizaron en estas alocuciones para realizar lo que conocemos como manipulación, en este caso en el discurso político, que se da a través de algunos elementos, por ejemplo, repeticiones, acusaciones selectivas, descargos de responsabilidad, autopresentación positiva, acusaciones con hechos a los demás, ¿no? Y presentar un juego de, digamos, de polarización en el que hay amigos y aliados y obviamente hay enemigos. En ese caso, entonces vamos a ir mirando los videos y a partir de allí iremos comentando algunas de las estrategias de más utilidad. El video del presidente Donald Trump, entonces vamos a darle play y yo voy a ir pausando en esos momentos donde queremos enfatizar las estrategias. My fellow Americans, tonight I want to speak with you about our nation's unprecedented response to the coronavirus outbreak that started in China and is now spreading throughout the world. Today, the World Health Organization officially announced that this is a global pandemic. We have been in frequent contact with our allies, and we are marshaling the full power of the federal government and the private sector to protect the American people. Bien, entonces he dejado los subtítulos en español para que sea más sencillo como seguir lo que vamos a ir señalando, ¿no? Entonces, acá acabamos de ver cómo se utiliza una estrategia que los investigadores denominan enfatizar el poder, la superioridad moral y la credibilidad del hablante. El presidente Trump, como vimos en esta última partecita acá, hace una autopresentación positiva. De hecho, menciona, ¿no?, que respeta al gobierno federal, al sector privado, con el fin de salvaguardar los bienes de los estadounidenses, ¿no? Entonces, el efecto manipulador, como mencionan los investigadores, consiste en sugerir que mantiene una buena comunicación con los aliados y que actualmente enfrentan esta misma dificultad en medio de la pandemia. Yo voy a ir saltando un poco acá y ya vamos a escuchar otra estrategia que ha utilizado. This is the most aggressive and comprehensive effort to Fíjense, él dice que ese es el esfuerzo más agresivo y completo confront a foreign virus in modern history. para enfrentar un virus extranjero en la historia moderna de Estados Unidos, ¿no? Acá, ¿qué sucede? Está desacreditando a los otros, y lo vemos allí cuando dice un virus extranjero. Entonces se refiere al COVID como algo que viene de afuera. Entonces eso de entrada expresa prejuicios, ¿no?, contra las personas de otros países, no sean de Estados Unidos. Bien, vamos a saltar ahora por acá al minuto 51, más o menos, donde vamos a encontrar, vamos a ver aquí. Professionals, I have decided to take several steps in Europe. After consulting with our top government health professionals, I have decided to take several strong but necessary actions to protect. We're seeing caution. We have seen dramatically fewer cases of the virus in the United States than are now present in Europe. The European Union failed to take the same. Fíjense que va a hablar de la Unión Europea, que no tomó las mismas
precaución. precautions and restrict travel from China and other hotspots. As a result, a large number of new clusters in the United States were seeded. Bien, aquí también vemos que está desacreditando, ¿no?, a los otros, en este caso a la Unión Europea, porque hicieron un uso fallido, ¿no?, del control del virus, ¿no? Entonces, utiliza la misma que habíamos mencionado anteriormente, ¿no? Acá sigue una By inmediatamente. travelers from Europe. After consulting with our top government Dice, después de consultar nuestros principales profesionales de salud de gobierno, health professionals, I have decided to take several strong he decidido, ¿no? Entonces, allí vemos cómo enfatiza el poder y la superioridad moral y la credibilidad del hablante, que es la primera estrategia que mencionamos, empleando ese pronombre, ¿no? Yo he decidido. Entonces, realza retóricamente esa posición en reconocer que él, ¿no?, o que en sus manos está el tomar esas decisiones, ¿no? but necessary actions to protect the health and Pero fíjense que lo dice que esa decisión es necesaria para proteger la salud y el bienestar del well-being of all Americans. pueblo. To keep new cases from entering our shores, we will be suspending all travel Y además, pues enfatiza que Estados Unidos tiene destacados expertos en salud y ellos son quienes les han sugerido estos movimientos. Acá vamos a continuar por acá, cerca del United punto States 3. is what we are discussing. These restrictions will also not apply to the United Kingdom. At the same time, we are monitoring the situation in Bueno, y dice que del mismo modo, al mismo tiempo, están monitoreando la situación en China, China and the South Korea. Corea del And Sur. as their situation improves, we will reevaluate the restrictions and warnings that are currently in place. Bueno, entonces reevaluarán, ¿no?, de acuerdo a las restricciones y advertencias para una posible apertura anticipada. Aquí otra vez desacredita a los otros, es una estrategia muy recurrente en él. De hecho, habla de que están monitoreando la situación en China y Corea del Sur. Eso hace que critiquen directamente a estos dos países, ¿no?, por no frenar la propagación del virus, o sea, de cierta manera son incompetentes. Por aquí vamos a ver una que tiene que ver con aducir pruebas aparentemente irrefutables de creencias y razones del hablante, que también es una que no hemos escuchado. Will significantly reduce the impact and reach of the virus. Additionally, Acá empieza. Entonces dice, además, va a hablar de algo que hizo la semana pasada con algo de la financiación. last week I signed into law an $8.3 billion funding bill to help CDC and other government agencies fight the virus and support vaccines, treatments, and distribution of medical supplies. Testing capabilities are expanding rapidly day by day. We are moving very quickly. Bien, entonces acá él menciona que habla sobre la capacidad de prueba que se están expandiendo rápidamente, ¿no?, día a día. Pero allí no, digamos que esa afirmación no está respaldada por información detallada, por números, ¿no?, que diga una cantidad aproximada de cómo se está disponiendo en este caso, de las pruebas, ¿no? Pero él lo dice, ¿no? Y los destinatarios ya con eso están seguros de que el gobierno está tomando el asunto en serio y que está destinando recursos para la atención médica y pruebas de COVID-19, ¿sí? Entonces ahí aducir pruebas aparentes y refutables, ¿no? Aquí hay una que me parece muy interesante, que ya viene inmediatamente. The vast majority of Americans Mira, dice que the vast majority, que en la gran mayoría de the estadounidenses risk is very, el riesgo very es low. muy bajo, ¿no? Ahí hay una polarización ideológica que resulta también muy preocupante porque de cierta manera es como que la baja probabilidad no debe preocupar a los estadounidenses, ¿no? Como que los estadounidenses tienen una probabilidad más baja de contagiarse del virus.
Bueno, así en el video, digamos que se encuentran estas estrategias repetidas nuevamente, ¿no? Eh, Vamos a pasar al video de Jair Bolsonaro y también vamos en este video a mirar algunas de las estrategias. Bueno, aquí ya estamos con la locución del señor presidente en su momento de Brasil, Jair Bolsonaro. Entonces vamos a irlo escuchando. Desde quando resgatamos nossos irmãos em Wuhan, na China, numa operação coordenada pelos Ministérios da Defesa e Relações Exteriores, surgiu para nós o sinal amarelo. Começamos a nos preparar para enfrentar o coronavírus, pois sabíamos que mais cedo ou mais tarde ele chegaria ao Brasil. Nosso ministro da Saúde reuniu-se com quase todos os secretários de saúde dos estados para que o planejamento estratégico de enfrentamento ao vírus fosse construído. E desde então, o doutor Henrique Mandetta vem desempenhando um excelente trabalho de esclarecimento e preparação do SUS para atendimento de possíveis vítimas. Mas o que tínhamos que conter naquele momento era o pânico, a histeria. Ojo, aquí dice, contener en este momento es el pánico. Lo que hay que contener es el pánico. E, ao mesmo tempo, traçar a estratégia para salvar vidas e evitar o desemprego em massa. Salvar vidas y evitar el desempleo. Entonces aquí vemos algo que es la polarización ideológica, ¿no? Entonces vemos una manipulación en el contenido, ¿no? Para enfatizar ese argumento que él tiene. Entonces él ve la preocupación del brote como pánico, histeria. Es decir, que ahí la oposición exagera. Entonces él lo que quiere es como que, exagerando, ¿no? Que nadie debería entrar en pánico. Vemos allí esa primera. Assim fizemos, quase contra tudo e contra todos. Grande parte dos meios de comunicação. Aquí vamos a ver también a quién va a desacreditar. Va a hablar de los medios de comunicación, ya los están mencionando. Foram na contramão. Espalharam exatamente a Mire, han ido contracorriente, ese contrapelo, contracorriente, ¿no? sensação de pavor, tendo Esparcir la sensación de pavor, o sea, es culpa de los medios, ¿no? Los está atacando directamente, los está acusando de que son ellos los que, como la posición del gobierno, ¿no? Los que están sembrando el miedo. Fíjense ustedes. como carro-chefe o anúncio do grande número de vítimas na Itália. País com grande número de idosos Vamos a e adelantar com un poco clima acá. totalmente diferente do nosso. O vírus e brevemente passará. Nossa vida tem que continuar. Os empregos devem ser mantidos. O sustento das famílias Ojo, se debe volver a la normalidad, ¿no? Básicamente nos va a decir eso. deve ser preservado. Devemos, sim, voltar à normalidade. Oigan, Algumas poucas autoridades, estaduais e municipais, devem abandonar o conceito de terra arrasada, a proibição de transportes, o fechamento de comércio e o confinamento em massa. vuelve a generarse esta polarización ideológica, ¿no? Porque el presidente insta a algunas autoridades locales a que deben abandonar medidas de confinamiento. Entonces, eso representa nuevamente la negación resuelta que tiene el presidente Jair Bolsonaro, que tuvo en ese momento, ¿no? Sobre el COVID-19 y la importancia que da a la economía, ¿no? Porque dice, como la provisión de transporte, el cierre de negocios y el confinamiento masivo. Se debe volver a la normalidad. O que se passa no mundo tem mostrado que Vamos o a grupo ver de risco acá, vamos a é adelantar o un das poco pessoas não transmitir para o ver vírus para os la outros, em emocionalización del especial argumento. aos nossos queridos pais e avós, respeitando as orientações do Ministério da Saúde. Ahí viene. No meu caso particular, No caso, pelo no, meu histórico de atleta, caso fosse contaminado pelo vírus, não precisaria me preocupar. Nada sentiria ou Obrigado. seria, quando muito, acometido de uma gripezinha ou resfriadinho, como bem disse aquele. Dice que en el caso de él, ¿no? Si se llegara a contagiar como máximo, sentiría como un resfriado o una gripa. Entonces aquí vemos una emocionalización del argumento que hace el presidente Bolsonaro
en el que hace, pues, que niega un poco como que estos síntomas graves en las personas como él, que son, dice él, atléticas, ¿no? Que no deberían preocuparse. Entonces, él lo hace porque en ese momento en Italia, pues, se había expandido un brote y unas masivas muertes. Y él dice, pues, que no se puede comparar. Parte de su discurso, ¿no? Porque en Italia la población es más vieja que en Brasil. Entonces tiene esos argumentos, ¿no? En el artículo, bueno, se presentan de estos dos discursos, pues más evidencias para este tipo de estrategias que utilizan estos dos mandatarios. Bueno, vamos. Entonces, los investigadores concluyen que los hallazgos muestran que hay manipulación en ambos discursos y que se realiza a través de la polarización ideológica, desacreditando a los demás, ¿no? Emocionalizando el argumento, enfatizando el poder, la superioridad moral y la credibilidad del hablante, y aduciendo pruebas que son aparentemente irrefutables, eh, así como veíamos allí en el video. Eh, Entre esas estrategias, pues ellos dicen que la polarización ideológica es la que más se utiliza por ambos hablantes, por Donald Trump y Jair Bolsonaro, y que la polarización puede adoctrinar a una comunidad con creencias y valores compartidos, ¿no? Ya que tiene, pues, una estrecha relación con las ideologías y las creencias populares. Eh, Ellos finalizan diciendo que lo más importante que señalan estos resultados es precisamente que esa polarización es como la categoría más eficaz que utilizan los políticos, ¿no? Para tratar de mostrar pruebas aparentemente indiscutibles para los hablantes. Voy a dejar los enlaces para la versión en extenso del artículo, de los videos, ¿sí? Y además voy a dejar una traducción para quienes estén interesados en profundizar. Entonces, muchas gracias por su atención.